¿sí? Que se basaba en el carácter histórico, más que nada decía, creo. Bien, Lorena, tiene que ver con el carácter histórico. Bien, o sea que hay una historia. ¿Pero qué más? En la página 17 del texto de Klimovsky. Mucho del contexto, de por qué se eligió, por qué se terminó descubriendo algo, la forma. Yo lo entendí por ese lado, de que relaciona el contexto con el descubrimiento que hay. Bueno, dependiendo del contexto. Está muy bien, Micaela, eso que vos decís, ¿eh? Que esta cuestión de, bueno, recién hablaron de la historia, ahora Micaela habla del contexto, ¿no? Que el descubrimiento es en el contexto en el que se descubre, vamos a poner la palabra descubre, porque habla de descubrimiento, pero bueno, en que se produce, ¿no? Un conocimiento. ¿Sí? Entonces, el conocimiento tiene un carácter histórico. Y entonces, ¿por qué surge en un momento y no surge en otro? ¿Cuáles son las condiciones que había en ese momento para que ese conocimiento se produzca en ese momento y no se produzca en otro, o en otro lugar? Hay teorías científicas que desconocen el valor del contexto de descubrimiento y que se centran, digo, ¿por qué Klimovsky? Un poco para relacionar la cuestión de la coyuntura con la lectura, ¿no? ¿Por qué se centra? Hay teorías que centran su criterio de validación de los conocimientos, porque ustedes fíjense que Klimovsky define a la epistemología, ¿no? Que la epistemología, ¿para qué decir? Es una disciplina que deriva de la filosofía, ¿sí? Es una disciplina que deriva de la filosofía, que tiene que ver con los criterios de marcación del conocimiento científico. ¿Sí? ¿Qué es considerado ciencia y qué es considerado no ciencia? Bueno, no siempre fue considerado ciencia lo mismo. ¿Sí? Hay teorías que centran bueno, van a ver, no lo vamos a ver acá, creo, ya no, pero hay teorías como el positivismo que centran su demarcación entre lo científico y lo no científico en el contexto de justificación y no en el contexto de descubrimiento. Hay teorías que le dan un valor importante al descubrimiento, al contexto de descubrimiento, a esas condiciones que permiten o que obstaculizan el desarrollo del conocimiento científico. Y en ese sentido, volviendo a la pregunta que yo, con las condiciones en que yo empecé al principio, las ciencias sociales tienen ciertas particularidades. Una de ellas tiene que ver con la historicidad y con las condiciones. Las ciencias, o sea, las condiciones, desde las condiciones contextuales, ¿sí? Las condiciones económicas, políticas, culturales,
¿sí? Que se dan en determinado contexto. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver con comercio internacional? Las políticas y las condiciones en relación a la economía mundial y nacional. ¿No incide en la labor de los profesionales del comercio internacional? Las regulaciones internacionales. No Sí, incide. profe, totalmente. Bueno, entonces, formar profesionales racionales, pero a la vez críticos, ¿sí? En relación a la realidad social, también hace sí, pero eso es otra cosa, Matías, digo, hace a la formación profesional. Ustedes por eso no son profesionales que van a ir pues no están en exactas, no están en básicas, no están en tecnología, están en sociales, porque es una carrera que está atravesada por las condiciones sociales. Las condiciones sociales, digo sociales me refiero a históricas, ¿sí? El contexto histórico, social y político. Las políticas económicas, o la política económica exterior, la política de exportación e importación de los diferentes países en los distintos contextos, no tiene que ver con el comercio internacional, no incide en su área de trabajo. Bueno, en eso tiene que ver con el contexto de descubrimiento. El contexto de descubrimiento es el contexto social, político, económico, cultural, psicológico, institucional, ¿sí? Que permite con sus, o obstaculiza o condiciona de alguna manera el desarrollo científico. O el desarrollo de la ciencia, o el desarrollo, o que se pueda investigar, o qué, a veces por ahí no está, a veces no es si se investiga no, es qué se investiga. Bueno, hoy, por supuesto que hoy el planeta se está dedicando al COVID. ¿Sí? Digo, las condiciones institucionales derivadas, las condiciones de trabajo de ustedes, las condiciones de trabajo para que trabajen, las condiciones de trabajo del docente, las condiciones edilicias, ¿no juegan a la hora de la enseñanza y el aprendizaje? Bueno, esas son cosas que ciertas teorías no consideran. De hecho, capaz que lo habrán escuchado alguna vez nombrar a Popper. Popper es uno de los más conocidos dentro del positivismo, pero que además es el ideólogo, podríamos decir, del falsacionismo. El falsacionismo era una teoría, y es en realidad porque no murió, una teoría. Él decía que las teorías, porque se venía de lo que se llamaba el inductivismo, ¿saben lo que es un pensamiento inductivo que va de lo particular a lo general? ¿No? Entonces yo digo, si el alumno A se sacó un 10, el alumno B se sacó un 10, el alumno C sacó un 10, el D, E, F, G se sacaron 10, entonces yo infiero que todos los alumnos de esa comisión se van a sacar 10. ¿No? O decir, si yo voy caminando por el mundo y veo 200 cisnes que son blancos, entonces, ¿qué voy a pensar? Que todos los cisnes son blancos. Entonces dice,
Popper dice, yo no voy a ir por el mundo, no puedo conocer todos los signos del planeta o todos los alumnos del planeta para decir que todos son de determinada manera. Entonces yo lo que puedo hacer es decir, cuando el día que encuentre uno negro, decir que esa teoría no sirve. Eso es falsar, decir que es falsa la teoría. ¿Sí? Pero son teorías que se centran en el contexto de verificación y no en el contexto de descubrimiento. Popper, vuelvo a Popper, Popper decía, a mí no me importa si las hipótesis vienen, si vos sos un loco y te crees un iluminado y pensás algo. A mí lo que me importa es que se pueda verificar los pasos que tienen que ver con el conocimiento científico, que en realidad la validación es lógica. Lógica en términos de la lógica, no en términos de lo que nosotros pensamos del sentido común que es la lógica. No les voy a enseñar, nadie les va a enseñar lógica en la universidad, por lo menos en esta materia, porque nos van a putear. Bueno, lo que estamos viendo podría servir como ejemplo para toda investigación. Matías, puede servir la metodología de la investigación. La diferencia que la investigación es una de las características que tiene la investigación, que no me acuerdo si la dio Gustavo, que la investigación tiene que ser comunicable y pública. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser comunicable y pública? Primero porque cualquier persona tiene que poder tener acceso a esa información, por eso es información pública. ¿Sí? Además porque los demás investigadores deben tener acceso a esa información para poder contrastarla y verificarla o refutarla. ¿Sí? Ahora, la información producto de una investigación de mercado, ¿es pública? No. No. Bueno, entonces, digamos, por supuesto que tanto los procesos como las técnicas, las herramientas, los instrumentos, ¿sí? Los abordajes, ¿cierto?, sirven para poder hacer investigación de mercado. Ahora, ¿es investigación científica? No. ¿Sí? De hecho, hay técnicas de investigación que se utilizan para el marketing. Los grupos de los focus group, por ejemplo, se utilizan mucho en marketing, que son grupos de discusión. Bueno, las escalas de actitud se usan mucho en mercado. Todo lo que tiene que ver, nosotros vamos, lo que pasa que, bueno, acá lo vamos a ver muy por arriba, pero dentro de las lógicas, nosotros vamos a ver que fundamentalmente hay como una grieta, podríamos decirlo, para términos que ustedes puedan ubicar, entre dos lógicas diferentes a la hora de pensar la investigación. Una lógica que tiene que ver con lo cuantitativo, con aquellas cosas que son observables, y con una lógica cualitativa que tiene que ver con poder comprender o interpretar la subjetividad. ¿Qué es lo que usa el marketing? Ustedes fíjense que por ejemplo, no sé, si le prestan atención a cómo venden las empresas, las grandes empresas, sus productos, fíjense
cómo diferentes productos, sus publicidades, tienen que ver con el público al que apuntan. ¿Y eso es el resultado de qué? ¿Solo que de algún cráneo que se le ocurrió? No, es el resultado de un proceso donde seguramente han hecho un montón de investigación de mercado con técnicas seguramente cualitativas que tienen que ver con esto que yo les digo, con hacer aflorar, con esto me estoy adelantando a cosas que vamos a ver, pero con cosas que hacen de la subjetividad, que hacen a cómo las personas de un determinado grupo social, que son el grupo, el target del producto de esa empresa, ¿sí? Piensan o conceptualizan a determinada marca. ¿No? Hay empresas que apuntan a, no sé, la gaseosa, que apuntan a un público joven, risueño, de clase media, ¿sí? Que hace determinadas actividades. Hay gaseosas que apuntan a la clase baja, entonces por ahí, si como apunta a la clase baja, por ahí su valor de marketing es el valor económico. Eso es el resultado, entre otras cosas, de investigar. Nosotros, muchas veces uno cree que no son el resultado de investigar, sino que son. Todo está estudiado. Digo, no solo en marketing político, ¿no? De cómo se habla, a quién se le habla, cómo se habla, que tiene que ver con la cuestión comunicacional. Bueno, en la investigación también. Ahí, depende a quién le vamos a hablar, ¿sí? Si no es lo mismo escribir un paper para una publicación científica que ir a un colegio a hablar sobre algo. ¿Sí? Hay algo que se llama transposición didáctica, esto usted no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero bueno, una cosa es el conocimiento científico crudo y otra cosa es el conocimiento científico a ser enseñado en las escuelas, por ejemplo, o a transmitir a otro grupo que no es el grupo de científicos. ¿Sí? Ángel, por favor, ponete nombre y apellido en la cámara. ¿Sí? Lo que les voy a pedir, ahora que veo que son unos cuantos, pónganme nombre y apellido, los datos en el chat, así les pongo el presente. ¿Sí? Mientras estamos charlando. Profe, me quedó una duda o ahí una acotación, pero no quería cortarle. Cuando Sí. hablábamos de A mí contexto cortame descubrimiento... porque si no, viste que a mí me gusta hablar. Bueno, cuando hablábamos del contexto de descubrimiento, Sí. que usted nombró que hoy en día como la comunidad científica está como investigando el COVID, ¿no? Entonces el contexto de descubrimiento de esta investigación sería el contexto de pandemia, ¿no? Sí, claramente. Nosotros vamos a ver, creo, que bueno, otra de las características del conocimiento científico que tiene que ver con la transitoriedad. El conocimiento científico es transitorio hasta que viene otro y me dice, y con los mismos, digamos, que refuta, ¿no?, aquello que yo investigué. Bueno, esto pasa, estamos dentro de lo que es los procesos científicos, estamos en lo que se llama o se denomina una etapa exploratoria. Ustedes muchas veces van a escuchar, ¿no?, esto de hace 6 meses decían una cosa, ahora dicen otra. Entonces decís, esto es joda, ¿no? Porque hace 6 meses me decían que eran estos síntomas y que ahora son otros. ¿No han escuchado cosas así durante este año? Sí, bueno, pero van investigando y en cada etapa de investigación surgen cosas nuevas.
Entonces, a medida que van investigando y que van saltando todas esas cosas nuevas, van informando. Y también van desinformando, porque dijeron una cosa y se dan cuenta que no es así, lo investigan mejor y vuelven para atrás y dicen, no, eso no, es esto. Pero, ¿eso sería desinformar, Aldana? Bueno, no es desinformar, es retractarse. No, a ver. Creo que es refutar una teoría anterior. Claro. Claro, a ver, vuelvo a esto. Estamos en una etapa exploratoria. De hecho, hay gente que dice, yo no me vacuno porque no voy a hacer un conejito de India de una investigación, ¿no? Y además, cuando se estudió la vacuna de, no me acuerdo qué era, se tardaron como 10 años en hacer la vacuna y ahora en 6 meses se piensa que yo me voy a poner esta vacuna, ¿no? Ahora, volvemos al principio de la clase. El contexto. ¿Cuáles eran los medios disponibles cuando se investigó la vacuna de, no me acuerdo cuál era, que tardaron un montón de tiempo? ¿Cuál es el contexto? El contexto mundial. En relación a, por ejemplo, una tontería, a Internet. Hoy, el planeta está investigando el COVID. Debe haber 400 países pensando una vacuna. Además, por supuesto, esto que les digo de Internet, interconectados todo el tiempo. Eso acelera todos los procesos. Después tenemos cuestiones que también hacen a lo que llamamos el contexto de descubrimiento, ¿no? Y a que la ciencia no es, en términos de, si bien hablamos de la ciencia objetiva, en términos de recolección de datos, esto que explicó Gustavo la semana pasada, pero en otras cuestiones, la ciencia no es una ciencia que está por afuera del contexto. La ciencia transmite valores, está posicionada, distintas comunidades científicas están posicionadas en distintos lugares en relación a la ideología y a la política. La ciencia no es neutral. No, la ciencia participó en unas cuantas aberraciones en este proceso de la ciencia moderna, que podríamos decir la ciencia capitalista a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. Pero en este contexto, es un contexto dentro de lo que llamamos de investigación, es un contexto que se llama exploratorio. Cuando uno explora, bueno, pasa esto que vos decías, Aldana, que a medida que se va sabiendo más, hay cosas que, bueno, hace 6 meses decíamos esto, pero se demostró otra cosa. ¿Sí? Entonces, también, por eso digo, la ciencia es transitoria. Y Profe, lo que me parece a mí, no sé qué opinan los demás, es que también con el tema de la pandemia nos pudimos meter un poco en cómo es todo el proceso de investigación, por ejemplo, en este caso para hallar una vacuna, ¿no? Que por ahí en otro momento uno está ajeno a eso. Entonces ahora es como que estamos muy metidos con la información, y entonces como que podemos explorar un poco más cómo son las internas y los pasos, ¿no? Bueno, a ver, para charlar de esto, que no la verdad que se me ocurrió en el momento, no lo tenía pensado, teníamos que haber entrado a las 3, pero lo podemos seguir la clase que viene tranquilamente y en el foro. Pero bueno, fíjate cómo esto también, cuando al principio de la pandemia dijeron, no, esto es una nueva realidad, nos va a mejorar a todos, vamos a salir todos más felices, todos más, con mejores herramientas, mejores personas. Y en realidad,
toda situación lo que hace es mostrarnos a la persona tal como se fueron siempre. Digo, que era una persona reflexiva, o empática, o reflexiva, o crítica, bueno, lo va a seguir siendo, y el que se comía los sapos se los sigue comiendo. Digo, hay una... Porque además, uno de los problemas que se plantea de los muchos, bueno, esto que decía Aldana, de que a veces se retractan, ¿no? En realidad, hay gente que piensa esto, que dicen cualquier cosa, después dicen otra, sin entender que en realidad estamos en un proceso donde no hay nada consolidado, porque es un campo que se está construyendo. Eso por un lado. Por otro lado, es un campo donde ustedes, si ven la tele, es un campo de lucha, además, donde se juegan un montón de cosas. Ahora, una de las cuestiones que no... que a la hora de pensar el conocimiento científico, y al haber tanta sobreinformación, uno no jerarquiza no jerarquiza el conocimiento. ¿A quién escucho? Escucho, en general, ustedes habrán escuchado, hablando de escuchar, hay un, por ahí no sé, por ahí lo escucharon, hay un concepto que apareció, en realidad es muy viejo, pero que bueno, ahora está como mucho más difundido, que es el de posverdad. ¿No? Creo en mis creencias más allá de la evidencia. No importa lo que la evidencia diga. Entonces, ¿qué hago? Voy y escucho a la persona que me va a decir aquello que yo ya sabía de antes. O sea, que hacen todo lo contrario a lo que es el conocimiento científico. Porque ¿qué hace un investigador? Y escucha todas las voces. ¿Por qué? Porque tiene que tratar de ser lo más imparcial posible, ¿sí? A la hora de producir. ¿Sí? Porque además, las ciencias sociales tienen una particularidad respecto de otras ciencias, que es una ciencia cuyo objeto de estudio, creo que esto lo dijo Gustavo el viernes, cuyo objeto de estudio, creo que lo dijo Gustavo el viernes, pero si no, bueno, lo digo yo ahora, los objetos también son sujetos. ¿Y qué tiene diferencia con respecto a la química o a la biología? Que esos objetos nos interpelan a nosotros. Digo, les pongo un ejemplo que justo ayer lo dio el profe, uno de los profes con los que trabajo yo, que él trabaja en el INDEC. ¿Saben lo que es el INDEC? ¿Sí? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde se producen bueno, el INDEC hace unos años tuvo que, le pidieron para hacer la primera investigación, las primeras estadísticas sobre población trans en la Argentina. ¿Sí? Y él decía, yo tuve que trabajar un montón respecto de mi subjetividad, de mis prejuicios, que yo hacía chistes sobre trans, ¿no? Entonces tuve que trabajar mucho mi subjetividad para poder abordar esa problemática sin sesgos. Esto de que las ciencias sociales son como el hermanito, siempre yo digo que es como que la hermana adoptada no reconocida de las ciencias, ¿no? Porque siempre está teniendo que luchar con este fantasma de que la ciencia social es subjetiva, entonces no es considerada ciencia. De hecho, Bunge la consideraba una pseudociencia. Entonces, la
las ciencias sociales tienen esa particularidad además. Pero bueno, cuando uno investiga, no puede, digamos, escuchar solo a aquellos que le dicen lo que ya cree saber. Además, tengo que poder diferenciar el que me habla con un conocimiento validado, ¿sí? Digo, si yo escucho a, bueno, no se me fueron los nombres, a uno, o sea, creo que es Hugo Pizzi, que es un infectólogo de los más importantes que hay en Argentina, ¿no? O la escucho a Canosa. Bueno, ¿quién tiene el conocimiento más validado? O si escucho o leo a la Sociedad Argentina de Pediatría, que sacó un comunicado ahora sobre el tema de la vuelta a clases. Entonces, la ciencia tiene un conocimiento, produce un conocimiento bajo ciertas reglas que hacen que sea un conocimiento, no vamos a, si bien Gustavo creo que lo llamó verdadero, bueno, en términos transitorios es verdadero hasta que tiene una validez, una validación que no tiene alguien que dijo que tomó dióxido de cloro, que no sabemos si lo tomó, porque no sabemos. ¿Sí? Entonces, bueno, después de la clase que viene haremos el trabajo práctico, porque bueno, nos salió para otro lado la clase. Pero, esperen que estoy a copiar los presentes, si no me olvido de nadie. Tocó un tema bastante polémico, profe. ¿Yo? A mí me gustan los temas polémicos, porque si no son polémicos me quedo en casa. O sea, igual estoy en casa, digo, porque son cosas que parece que uno está haciendo política, pero en realidad tiene que ver con la ciencia, de porque el conocimiento científico es un conocimiento igual, a ver, vuelvo a esto, tampoco es que la ciencia toma agua bendita. ¿Sí? Porque de hecho hay gente que estudió en la universidad que vos la escuchás en televisión y te da vergüenza ajena. O sea, estudiar en la universidad tampoco es necesariamente una cosa que vos te dota de autoridad, te embiste de autoridad. A ver, por supuesto, aquellos programas donde donde se piensa que hay determinadas ideas, bueno, van a llevar a un tipo o a una mujer que les diga lo que ellos quieren, digamos, no es que le van a decir, vos decime esto, van a llevar gente que piensa de esa manera, que abone esos conocimientos que quieren que se digan. Bueno, eso hace que la verdad en general esté devaluada. Es que no hay, a ver. Entonces es difícil, digamos, saber cuál es la verdad, ¿no? Pasa a veces con las encuestas también, que son direccionadas, entonces, digamos, van a encuestar a la población que sabemos que va a decir lo que nosotros queremos medir, ¿no? Bueno, eso estaría mal. Digo, también, ojo, porque si no, ustedes, la mayoría, no o sea, la mayoría son muy jóvenes, pero bueno, hay un cantante que a mí me gusta mucho, pues yo soy un señor mayor y que además tengo, bueno, ciertos gustos, que es Joan Manuel Serrat. No sé si alguno lo conoce. Bueno, Serrat dice, en una de sus canciones, dice que, bueno, hay gente que confunde lo que está bien con lo que le conviene. ¿No? Pero bueno, que esto tiene que ver con el concepto de posverdad. ¿No? Entonces, digo, si lo que yo considero verdadero, ¿sí?
no es lo que se dice, creo que, que el otro no es verdad. Entonces digo, no, yo lo que yo creo es la verdad. Entonces, como el otro no dice lo que yo creo, está mintiendo, o le pagaron, ¿sí? O la dirección, esto que decís vos, Gustavo. A ver, ¿qué es lo que dice? Porque con esto hay un común criterio que hablamos antes de demarcación, que es la evidencia. ¿Sí? Ustedes fíjense una cosa. Y no digamos, voy a dar un ejemplo que no es de Argentina para que no herir ninguna susceptibilidad. Ustedes saben que el expresidente Lula de Brasil fue preso. ¿Sí? Por un supuesto hecho de corrupción. ¿Sobre qué evidencia? ¿Ustedes saben? Mire, si nos guiamos por los medios de comunicaciones, es imposible conocer la verdad. Ahora, si tuviéramos, digamos, la autorización de investigar el caso, como corresponde... Bueno, nosotros no tenemos ninguna autorización porque es en Brasil, Néstor. Así que difícil que tengamos autorización. Por eso le digo, si tuviéramos la posibilidad de investigar el caso, como corresponde, sabríamos la verdad. Ahora, entonces, a veces el conocimiento confunde la filosofía con una hipótesis, o una utopía, o una supuesta, o una fantasía. Bueno, acá aparece muy bien lo que Néstor dice, aparece lo que es la posverdad. ¿No? Volvemos a esto. Entonces, como no se sabe la verdad porque la verdad no coincide con lo que a nosotros nos parece que es la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué fue preso Lula? Por lo menos lo que dice la Cámara, que después ahora lo está absolviendo. ¿No? Dicho por el juez que lo encarceló, que él en realidad no tenía pruebas, pero él tenía la plena certeza de que era culpable. ¿Eso es una evidencia? No, es una creencia. Yo creo que es culpable. Ahora, ¿tengo pruebas? No. ¿Cuál es la por lo menos las pruebas no eran creíbles o no tenían la credibilidad necesaria como para responsabilizarlo. Si no eran creíbles, no eran pruebas. Bueno, ¿y eso qué sería? ¿Un conocimiento o una ciencia de ese caso? No sé cómo descifrar esa palabra. No entiendo la pregunta, pero es una creencia. Una creencia es una creencia. Cuando yo... pensé que querías hablar, Lorena. Cuando yo... Sí, igual atrás de todo eso es obvio que hay algo que es político, que no se basa en la ciencia ni en lo que no van a buscar la verdad en realidad, ni pruebas que demuestren que él es culpable. Es todo más que nada político y económico. A ver, vuelvo, está bien lo que voy a decir, Lorena, pero quiero por ahí hacer énfasis en esto. Desmitifiquemos que se busca la verdad. Porque la verdad, como cuestión única, no existe. En ciencia, menos. ¿Sí? Porque pero no hay un conocimiento... Espera un cachito. Ahí, la verdad en términos absolutos, ¿sí? La verdad como una única verdad, no existe. En términos legales, ¿sí? Yo no soy abogado, pero en términos legales, una sentencia de un juez, en realidad, no es la verdad. Es una argumentación a partir de evidencias, de jurisprudencia, que me permite dar un veredicto. Ahora, la verdad, no sé si es la verdad. De hecho, muchas veces la verdad que produce una investigación, una sentencia, después es revisada y revocada, con lo cual no es la verdad. Entonces, vuelvo a esto, porque parece que la verdad
es lo que yo creo. Entonces, como no creo que, como lo que sucedió no coincide con lo que yo creo que es la verdad, el problema es que no es la verdad. El problema no soy yo. Es que esa verdad es una mentira porque no coincide con la mía. ¿Se entiende la diferencia? Sí, igual Entonces creo digo, lo que dicen de la vacuna es mentira, ¿no? Bueno, ¿por qué es mentira? ¿Y por qué es mentira? Porque no sé, es mentira. Bueno, pero pará, la evidencia está diciendo que esta es no sé, por la vacuna que te iban a poner el chip y que ibas a seguir bailando polka, ¿no? Bueno, y que se dijo que era veneno y que, bueno, hoy se la quieren poner hasta todo el mundo, ¿no? Pero, y era la verdad, que parecía la verdad y que lo decían todos, y sin embargo esa verdad en realidad coincidía con lo que desde algún interés quería que esa sea la verdad instalada. Entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Verdad positiva o verdad negativa? No estamos hablando de verdad, justamente, Néstor. No hay verdad positiva. No hablo de conocimiento, negativa. Porque hay conocimiento que es certero y hay conocimiento que puede crear dudas o una hipótesis o tal vez una probabilidad. Justamente uno investiga cuando tiene dudas que tengan que ver con producir conocimiento científico novedoso, se construirá una hipótesis y ahí investigará. Pero, a ver, siempre lo que tenemos que tratar es de cuando uno se acerca a opiniones, a algún conocimiento científico, bueno, ver quién lo dice, desde dónde lo dice y por qué lo dice. No tomarlo como verdad absoluta. Porque no hay una verdad que esté por afuera de los hechos y por afuera de los contextos. Esperá, Néstor, déjame, Néstor. ¿sí? Me hace crear duda, por eso lo interrumpo. Me hace crear duda, por eso lo interrumpo. Entonces la palabra verdad lo tendríamos que reemplazar por conocimiento. No. Porque no hay porque no son palabras no son sinónimos. No lo podés reemplazar porque no son, digamos, y tampoco es que cuando hablamos de conocimiento hablamos en términos de verdad. Siempre, digamos, si yo escucho a ciertos periodistas o a ciertos científicos, a ciertos profesionales que están en los medios, por ejemplo. Bueno, a ver, esa persona es una persona solo que no tiene, que habla desde la objetividad. No, nadie habla de la objetividad. Yo tampoco hablo de la objetividad, porque somos sujetos. Si somos sujetos, no podemos pensar como objetos. ¿Sí? Los sujetos, y esto lo vamos a ver, y yo les voy a dar un trabajo práctico, después se los voy a enviar no sé si por alguno de los medios que tenemos, que vamos a ver si los sujetos podemos ser objetos, ¿no? Y en esto me refiero a que cuando uno habla, habla desde algún lugar. ¿Podemos hablar desde la objetividad? ¿Podemos hablar desde el yo miro las cosas yo miro las cosas como son, pero vos no, y vos sos un fanático, y los fanáticos siempre son lo mismo, parece, ¿no? Digamos, siempre son fanáticos los que tienen un pensamiento determinado. Y hay personas que ven la realidad tal cual es y personas que no. Estas son cosas que a mí me gusta problematizar, o como creo que Micaela fue que dijo que me gusta tocar temas difíciles. Bueno,
me gusta problematizar ciertos aspectos, ¿no? Porque toda la cosa académica, Gustavo se la va a dar perfectamente, y en algunas cosas trabajaremos nosotros en relación, en consonancia con Gustavo respecto a cosas de ejercicios y todo, pero bueno, en algunas cosas a mí me gusta hacer, como dijo alguna vez el Papa, a mí me gusta hacer lío. Porque bueno, uno me parece que, si bien a veces una golondrina no hace verano, bueno, a mí me gusta poder trabajar estas cosas, que no, en general hay carreras donde no se trabajan mucho estas cuestiones, ¿no? De la ciencia, o no solo de la ciencia, de poder corrernos de la representación o de la creencia de que la ciencia es una ciencia que no tiene, no se manda macanas, o de una ciencia que está atravesada por distintos posicionamientos ideológicos. Si hay algo que bueno, que muchos lo trabajan, pero que Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, habla del campo científico, que es un campo de lucha. Bueno, porque hay distintas maneras de pensar la ciencia, y esa manera de pensar la ciencia tiene que ver con distintas maneras de pensar la sociedad, de pensar el hombre, de distintas visiones del mundo. Y eso hace que no haya una verdad, porque la verdad en la ciencia es una verdad que, nosotros lo vamos a ver, es una verdad que tiene que ver con la validación del conocimiento. No con, porque la verdad es algo absoluto. ¿Qué es la verdad? Algo que es verdadero más allá de todo. Para los creyentes, Dios es la palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? Pero es una creencia. Bueno, en muchas cosas, también la creencia juega un lugar muy importante en la construcción de la sociedad. De ciertas creencias como lugar de poder, ¿no? Porque no solo, nosotros si creemos que el gobierno o el Estado es un ente libre que toma todas las decisiones sin presiones y sin intereses que juegan a la hora de tomar decisiones, y somos ingenuos. De hecho, en el tratamiento de ciertas leyes hubo sectores muy interesados que hicieron mucho lobby para que ciertas leyes no salgan. Raquel Arias, tenés el micrófono abierto y no sé si querés hablar. Gracias. ¿Alguien más? ¿Te escucho? O de afuera. Bueno. La ciencia tiene distintos... Bueno, la verdad, como cuestión absoluta, venimos de decir que al principio de la clase que el conocimiento es transitorio. Si es transitorio, no es una verdad. Puede ser una verdad momentánea, transitoria, ¿sí? Fue transitorio que la Tierra era el centro del universo hasta que alguien nos sacó de eje y dijo no. El Sol es el centro de la Tierra, ¿no? O vino el conocimiento, era todo resultado de los hechos conscientes, hasta que vino Freud, y Freud dijo, no, hay una parte de las cosas que nosotros hacemos que no manejamos, que tiene que ver con el inconsciente, o sea que hay cosas que ni siquiera podemos manejar. Entonces, digo, y así en muchas cosas podemos decir, pero sí, que bueno, en las ciencias sociales todo esto además tiene un valor mucho más importante que tiene que ver con que uno como persona que investiga
trabaja interpelado por el objeto al que está estudiando. Porque nos interpelan nuestras creencias, porque nos interpelan en nuestras representaciones, en nuestros prejuicios, en nuestros valores, en nuestro lenguaje, porque además el lenguaje, el mismo lenguaje en otro contexto, hablando de contexto también, adquiere otro significado. De hecho, las mismas palabras que utilizamos, a veces en algunas, que utilizamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Yo fui docente en una cárcel. Y en la cárcel, hay palabras que en ese contexto dicen otra cosa. Y si no las aprendes, bueno, digamos, nosotros tenemos la ventaja, como docentes, a vos no te van a decir, pero sí se te mueren de la risa a veces, pues bueno, vos decís, bueno, la palabra bondi. Bueno, bondi afuera es una cosa, adentro es otra. Bondi en una cárcel es motín. Afuera no es motín. Entonces, bueno, esto de la importancia del contexto, o sea, esto es como decía Charlie, vieron que todo tiene que ver con todo. El contexto hace al texto. Digo, no puedo pensar, los hechos están en relación al contexto en el que el hecho se produce. Digo, si yo en vez de venir con una remera y con un pantalón de jean, vengo en malla, bueno, si este tipo está loco, como profesor de la universidad va a venir en malla. Bueno, si voy al mar, ahí voy más o menos, voy a estar digno. Acá estoy como sapo a otro pozo. Bueno, eso tiene que ver con el contexto. El contexto le da un lugar al texto. ¿Sí? Al final, bueno, los escucho. Hay gente que puso no sé cómo escuchó que había que poner el nombre, porque ni cámara, ni foto, ni nada. Bueno. Preguntas, dudas, igual no fue un poco heterodoxa la clase, digamos, pero Profe, yo tengo dudas de cómo va a ser la modalidad de la entrega de los trabajos prácticos. Bien, es una buena En pregunta. el cronograma, el primer trabajo es hasta la próxima clase. Bueno. Ese día te tenemos que mandar el trabajo, lo terminamos de hablar en clase, ¿cómo es eso? Bueno, muy buena pregunta. Digo, no porque no la sepa, pero me parece buena que la pregunte. En primer lugar, no tengo la conformación de todos los grupos. Me gustaría que aquellos que no mandaron lo envíen. Segundo, sí, la clase que viene, no sé si vamos a abrir una actividad dentro del aula para que ustedes lo entreguen, por una cuestión formal, no por otra cosa, o si me lo envían, yo les doy un mail o dentro del aula me lo envíen. ¿Sí? Eso puede ser. Pero sí, además de eso, yo habilité hoy un foro que, bueno, para que ustedes pregunten, aporten, traigan dudas, podamos discutir o problematizar, o a veces pasa que, de hecho, me acuerdo el año pasado que fue algo que apareció mucho en el primer práctico, que tiene que ver con esto del conocimiento, que la ciencia busca conocimiento verdadero. Digamos, hay dos cosas que me parece que tenemos que tratar de desmitificar y de deconstruir. Vieron que esta es una palabra que ahora es fuerte, ¿no? Desconstruirnos, ¿no? Bueno,
de construirnos en nuestras representaciones acerca de lo que es la ciencia. Dos de las cosas que más suenan a la hora de definir a la ciencia es que es objetiva, pero no objetiva en términos de lo que plantea Gustavo de la recolección de datos, sino que es objetiva en términos de neutralidad valorativa, ¿no? que la ciencia no tiene valores, y que busca conocimiento verdadero. Esas son las dos cosas que salen más respecto de las representaciones, digamos, porque no es más que eso, ¿sí? Y hay algo que también me parece importante decir en esto de los valores, y por ahí también retomando algunas cosas que yo dije en la clase, que no es que los que, y volviendo a esto de que está bien lo que me conviene, o que creo que lo mío, creo que lo que yo creo es lo que deberían creer todos, o lo que yo pienso es lo que piensan todos, o los valores que yo profeso son universales. Y los valores que yo profeso, sí, hay algunos que seguramente tengan que ver con la igualdad, con la justicia, con la equidad, con, bueno, valores que tienen que ver con cosas grandes en las que por ahí muchos coincidamos. Pero en la vida todos tenemos valores, digamos, no todos consideramos como las mismas cosas de la misma manera. Digamos, todos todos sabemos, y en esto es algo que vamos a trabajar la clase que viene, a partir de una actividad que yo les voy a enviar, acerca de cómo se construyen los valores. Todos tenemos una idea acerca de lo que consideramos en la vida, qué es lo que creemos que está bien y que está mal. ¿Sí? Digo, yo creo que está mal, no sé, matar, creo que está bien ir a la escuela, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Bueno, todos, bueno, Macarena, estamos terminando casi, te diría, pero bueno, todos consideramos y tenemos una idea acerca de lo que creemos que está bien y que está mal. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿todos consideramos que está bien y están mal las mismas cosas? No. No, eso depende del criterio de cada uno. Es personal. No, vieron que vas a los... me contaron, yo no sé, pero que viste que busco una persona que tenga valores. ¿No? Cuando va... porque yo soy buena, o bueno, soy sencillo, soy cariñoso, soy amable, odio las mentiras, busco y quiero a alguien con valores, ¿no? ¿Y cuáles son esos valores? Todos tenemos valores. Lo que pasa es que quiero una persona que tenga los mismos valores que tengo yo. Bueno, entonces tengo que explicitarlos esos valores. A diferencia del conocimiento común, el conocimiento científico tiene que explicitar todo. Digo, cuando me refiero a los valores es el posicionamiento epistemológico, que esto después que tiene que ver con el demarcamiento ustedes lo leyeron con Klimovsky, que es la epistemología, acerca de desde qué lugar epistemológico yo me posiciono a la hora de abordar un objeto de estudio. El posicionamiento teórico. ¿Sí? ¿Ustedes ya tuvieron economía? Sí, bueno, si voy a hacer una investigación desde la ortodoxia, si voy a hacerlo desde la heterodoxia, ¿sí? Esos son dos abordajes que los resultados no van a ser iguales, van acerca de un mismo hecho, pero yo lo tengo que explicitar.
Entonces, si voy a investigar un objeto, lo tengo que definir, y lo voy a definir en términos de el posicionamiento teórico que yo tuve, o que tengo, desde dónde me posiciono, voy a definir ese objeto de estudio. Voy a definir cómo lo voy a medir. Estas son cosas que vamos a ver todo el cuatrimestre, no se pongan nerviosos y nerviosas. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a medir? Eso que voy a medir tiene que estar en relación a ese concepto y a esa teoría. Hay una relación entre la teoría, el concepto y la categoría, o cómo lo mido. Tengo que justificar todo. Yo en la vida no justifico, hago las cosas porque el conocimiento común yo lo utilizo para guiarme en el mundo. ¿Sí? A ver, yo no con esto, y en esto quiero ser contundente, digamos, y claro, no estoy diciendo que la única manera de hacer ciencia, la única manera de producir conocimiento es la ciencia. ¿Sí? Hay muchas maneras de producir conocimiento. La ciencia tiene ciertas características y hay otros conocimientos que tienen otras características que no sé si las vamos a trabajar. ¿Sí? El conocimiento cotidiano, o el conocimiento religioso, el conocimiento filosófico, tienen otra dinámica, otra manera de producirse. ¿Sí? El conocimiento científico tiene ciertas características. De hecho, el conocimiento científico no es algo que está por fuera de los demás conocimientos. El conocimiento científico colecta del conocimiento común, o del conocimiento de las tradiciones, de un montón de espacios. Pero el conocimiento científico, a diferencia de otros, tiene que justificar todo. Tengo que decir que esto tiene que ver con lo que decíamos antes de las ciencias sociales, ¿no? Porque tiene que ver con... uno no es que uno dice yo soy objetivo y después hace una investigación que no es objetiva. No es objetiva, es objetiva en términos de neutralidad. Porque los resultados ¿cómo contrasta una hipótesis? Ustedes no lo saben porque todavía no llegamos. ¿Sí? Bueno, por eso, 6 menos 10 ya casi les diría que empieza el teórico, o sea, pero no, lo digo lo que entra ahora, pero ¿cómo sé si la investigación que yo hice, ¿no? Si con la hipótesis lo que yo creí que iba a pasar pasa o no pasa? Con el proceso de etapas, hacer los objetivos, después el marco teórico, y después ves si se refuta o no la hipótesis que hiciste al principio. Bueno, pero esa hipótesis, digamos, yo pienso una pregunta, ¿no? A ver, no tienen por qué saberlo y además es algo que vamos a trabajar. Igual es un poco prueba y error, ¿no? Porque uno va haciendo prueba y error y con eso saca la hipótesis. Esa es una manera. Esa es una manera. ¿Sí? De hecho, hay bueno, por ahí después se los paso. Hay una investigación muy importante, que fue una de las primeras investigaciones de un inductivista si no lo pueden buscar, a Semmelweis, que él fue, de alguna manera, por ensayo y error, él tenía había un problema que las mujeres puérperas de una determinada sala en un hospital se morían, y no sabía por qué. Entonces empieza a decir, bueno, a ver, ahora no me acuerdo cómo fue, pero cómo eran exactamente, porque fueron un montón de hipótesis por ensayo y error, hasta que se terminan dando cuenta que los médicos, los residentes, salían de la morgue y no se lavaban las manos antes de entrar al hospital. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezó la cuestión de la asepsia. Pero bueno, eso es ensayo-error. Ahora, todas las ciencias por es ensayo-error, no. De hecho, vos no podés hacer ensayo-error para ver cuestiones, o muchas de las
investigaciones en ciencias sociales. De hecho, en ciencias sociales es muy difícil trabajar con investigaciones que, digamos, ensayo de error, pensando en investigaciones de tipo experimental. Vos podés experimentar una vacuna, una medicación, pero bueno, en las ciencias sociales vos no podés, porque ¿cómo es el ensayo de error? Es A determina B, ¿no? Entonces, no, pero bueno, yo puedo aislar es decir que solo A determina solo B, determina B. Y no, es muy difícil. Pero bueno, digo, volviendo al ejemplo, yo cuando me pienso un problema de investigación, o un problema, ¿no? A partir de un problema pienso una pregunta. Esta pregunta la pienso desde determinado marco teórico. ¿Sí? Produzco la información. Para poder contrastar la hipótesis, ¿qué es lo que contrasto? ¿Qué es lo que tengo que pensar los datos? Sí, ¿en relación a qué? A la teoría. Yo contrasto los datos en relación a la teoría. Entonces, ahí sé si la hipótesis es falsa o la hipótesis se corrobora. Entonces, como la contrastación está sujetada a la teoría, no hay una verdad absoluta, porque depende de la teoría. ¿Sí? Hay un texto muy viejo, imagínense que yo estudié con él, y ya era viejo, que hay un libro que se llama Esa cosa llamada ciencia, que no se los muestro porque se me cayó hace un rato, que es de un autor que se llama Alan Chalmers, y con esto los dejo porque así se toma un respiro antes de Gustavo. Él criticaba a los llamados inductivistas, porque los inductivistas decían que la investigación empieza con la observación, ¿no? A partir de la observación de los hechos. Entonces, yo miro a los cisnes, cuanto más cisnes hay del mismo color, ¿sí? Y que a partir de estos hechos yo puedo, ¿cómo se dice? Generalizar y construir teoría. Entonces, Chalmers, criticando esto, dice, imagínense que el capítulo de su libro se llama La observación depende de la teoría. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo le digo a Micaela, a Aldana, a Marina, ¿sí? A Mariana, a David, les digo, cuéntenme qué vieron de la clase. No para que me cuenten porque si no, no vamos más. Pero, ¿ustedes creen que los que nombré me van a contar lo mismo? No, te lo vamos a contar desde nuestro enfoque, desde lo que entendimos cada uno sobre lo que hablamos en clase. Bueno, de lo que está bien. Y lo que entendí, por ejemplo, lo que entendieron, todos, ¿por qué todos pueden entender cosas distintas? Igual según percepción. ¿Qué dijiste, Cristian? Según una percepción. Según la percepción. ¿Qué más? Sí, pero va a ser similar porque hay algunos conceptos que todos entendimos lo mismo. Bueno. La misma. Está bien, pero igual las clases no son solo los conceptos, Aldana. Claro, después la charla que tuvimos sobre COVID y demás, eso va a quedar, depende del punto de vista de cada uno. Bien, entonces, ¿y qué más? Vamos a contar una versión distinta. ¿Y qué más? La diferencia puede estar entre los que leyeron, digamos, las lecturas previas y los que no. ¿Y qué más? En el foco de interés de cada uno puede ser, ¿no? Sí, perfecto, Rodrigo. Bien, ¿qué más?
el entorno y el contexto en el que cada uno se encuentra, también por quien esté rodeado, también influye en lo que uno piensa. La palabra, la cuestión del contexto le quedó claro a Sofía. ¿Y a qué llamamos? ¿Cuál sería el contexto y el entorno, Sofía, en relación? Hola, Gustavo. Dejales un ratito porque fue corta pero intensa la clase. No quería interrumpir. Vuelvo y 10. Sí, cuarto. Y cuarto, dale, correcto, dale. ¿Está bien, chicos? ¿Les parece? Sí. Bien. Gustavo me va a decir, quisiste entrar tarde y ahora me mataste la clase un rato. Bueno, ¿a qué llamas entorno y contexto? Entorno, yo me refería a las personas que estamos rodeadas y el contexto en la situación en la que uno se encuentra. Qué sé yo, depende de lo que uno pregunte. Capaz que una persona que, no sé, se encuentra en una mala situación económica no va a pensar lo mismo que una persona que se encuentra en una buena situación económica, es un ejemplo. Bien, está bien. Pero va por ese lado. Bien, no, está bien, estaba muy bien. ¿Qué más? Yo creo que tiene que ver con la variable que uno lo observa, pues yo creo que no tengo la misma formación que Aldana ni que más de los chicos. Bueno, no hablamos, la palabra variable no la nombramos, porque todavía no llegamos, bueno, pero sí, está bien. La formación es algo que juega también, por supuesto. ¿Y qué más? No es que estoy buscando que me digan algo en particular, no es que voy a preguntar hasta que me digan lo que yo quiero, sino que a ver si hay más cosas. Yo creo que a cada uno se le va a ocurrir algo distinto para justificar su... Fíjense, todo eso hace a la mirada. El entorno, el contexto, la formación, las expectativas, la experiencia, ¿sí? No sé, desde las recomendaciones, igual ustedes no tienen, esa es Gustavo y yo o la nada, ¿no? Pero no es que pueden elegir diferentes equipos docentes. ¿No? Pero si eligieron metodología es un embole o metodología no es un embole, ¿sí? O sea que la mirada no es la biología. No es que yo miro a través de un esquema de percepción. Alguien dijo de la percepción, no sé si Matías, Cristian. Bueno, la percepción está... Lo que pasa es que uno, cuando volvemos a la diferencia entre el sentido común y la ciencia, uno no está en la vida explicitando todas estas cosas y las naturaliza. Entonces, desnaturalicemos que ante un mismo hecho, distintas personas van a ver lo mismo. ¿Sí? De una vaca, ¿sí? De una vaca, un carnicero va a ver una cosa, un veterinario va a ver otra cosa, y un vegano va a ver otra cosa. Y es la misma vaca. Pero los esquemas, los modelos desde el cual cada uno de ellos ve, es diferente. Entonces va a haber objetos diferentes. Por eso esa teoría tiene un valor en relación a esos datos que yo produje. Cuando relaciono los datos con la teoría, ahí contrasto la hipótesis. Por eso digo, porque no que me estoy adelantando 6 clases, sino que era en relación a esto, es que no hay una verdad, que la verdad es una validación, la validación o la validez tiene un valor de verdad, pero en términos de la comunidad científica a la cual pertenece el investigador. ¿Preguntas, dudas? Si no, los dejo en libertad. Profe, yo una última cosa, disculpe. Usted recién hablaba del sentido... Algo más le quiero decir. No me pidan perdón por preguntar, nada, esas cosas, estamos para eso. Perfecto. Usted recién hablaba del sentido común. Bueno, quizá igual da para otra clase, pero para mí tampoco existe el sentido común cuando hablamos del sentido común.
Viste que dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Claro. Para mí no hay un sentido común. Cuando dicen no tenés sentido común, ¿cuál sentido común? Pero bueno, lo dejamos para otra clase. Para que... ustedes tienen sociología, ¿no? No, porque... No. Bueno, les recomiendo, lo que pasa es que es complejo, hoy está en el centro de la escena por cosas que no son académicas, pero hubo un filósofo muy importante del siglo XX que fue Michel Foucault, ¿no? No sé si lo habrán escuchado alguna vez, así se escribe, creo. Foucault. Sí, Foucault. Que él era gay, ¿no? Pero digo, no es un dato, digamos, no es un dato menor en términos de que en la época en la que estuvo él, era la homosexualidad era considerada una desviación, ¿no? No que estoy diciendo que era gay porque, digamos, porque esto no es intrusos, sino que era considerada una desviación. Y él trabajó mucho y digamos, escribió mucho sobre la cuestión de la normalidad, ¿no? ¿Qué es lo normal? Bueno, ¿por qué digo esto? Cuando el sentido común no es algo ingenuo, no es algo que... bueno, volviendo al tema de las vacunas, cuando vos escuchás a 20 tipos en distintos lugares que te están diciendo todos lo mismo al mismo tiempo, ¿sí? Están construyendo sentido común. O sea, el sentido común no, es una construcción. Hay un otro artículo que está bueno, este es cortito, se llama La opinión pública no existe, que también es de Bourdieu. Son 5 hojas. El sentido común es una construcción que se construye como una norma, ¿no? Como que esto es el sentido común. Entonces, es un discurso que se construye y se constituye como una norma. ¿Sí? Pero cuando algo es considerado normal, ¿sí? O anormal, es algo que está en relación a una norma. Y las normas, alguien las pone. Si a ustedes les interesa, yo les pongo en el aula cosas para que vean si les interesa, si no, no tienen por qué, no tienen por qué decírmelo para decirme, mirá, así el profesor se queda contento. No, si les interesa, hay algunas cosas, inclusive hay un filósofo que es en realidad es un divulgador de la filosofía, que es Darío Zeta, no sé si lo escucharon alguna vez, Darío Stanraiver, que es el hermano de Mauro Zeta, que es el que hace policiales, que es filósofo, y trabaja, bueno, esta cuestión de la normalidad en Foucault, él tiene algunos videos en YouTube sobre eso, pero sí, claro, el sentido común. Hay una película, justo le estaba diciendo a un amigo para que me haga un recorte. Hay una película que no tiene nada que ver ni con la filosofía, ni con la sociología, ni tampoco es una película para pensar, no es no iba a decir una mala palabra, pero una pasatista, digamos. Se llama Focus. ¿La han visto? Sí, la vi, de Will Smith. La que trabaja Will Smith, que él es un apostador, un estafador. En un momento, y con esto creo que ya los dejo, pues si no, Gustavo me va a putear a mí. Digo, si no, yo les digo para que focalicen, fíjense, si no en algún momento les pongo el recorte. Él es apuesta contra un chino. Entonces él le dice al chino, vos estaban en un estadio de fútbol americano, ¿no? Mirando tenían todo el campo de juego para mirar. Él le dice, vos elegí un número
que mi novia lo va a adivinar. Había 50.000 personas en el estadio y había 200 en el campo de juego. Y él le dice, vos elegí un número, no me lo digas, que mi novia lo va a adivinar. Fíjense ustedes, porque ella lo termina adivinando y ella le dice, ¿cómo hiciste? Sí. ¿Cómo hiciste? Bueno, él le cuenta cómo lo hizo. Entonces, ustedes cambien, vean ese pedacito que va en el minuto, más o menos el minuto 40 de la película, y cambien donde dice el número por una noticia. Si cada número, el número que el tipo eligió, ustedes lo cambian por, no sé, cualquier noticia que usted quiera, la vacuna es mala, fíjense cómo se construye el sentido común. Así se construye el sentido común. Bueno, nos vamos comunicando por la plataforma, ¿sí? Mándenme los grupos, mándenme en la semana